Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí puntuales a esta cita con Jesús. ¿Qué les parece si iniciamos orando, dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor que sea Él hablándonos y regalándonos lo que nuestra alma y nuestra vida necesita? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por compadecerte tanto de nosotros y gracias porque tú no nos has dejado solos, porque tú has dejado en nosotros el Espíritu Santo. También nos ha dado tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia y sin tu palabra? Seríamos nosotros los que determinaríamos qué está bien y qué está mal, y eso sería un pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no vivir practicando ningún pecado. Pero, Señor, no queremos escudarnos en nuestra humanidad. Queremos decirte, Padre, somos débiles, somos todavía muy desobedientes. A veces tenemos, por no decir que siempre, comportamientos muy torpes de nuestra parte. Pero ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que si nosotros nos acercamos confiadamente a ti, confesamos nuestros pecados, y tú que eres fiel y justo, tú nos los perdonas. Pero que en nuestra vida, Señor, seas tú quien reines, para que no vivamos practicando el pecado. Gracias, Señor, por tu amor, y ayúdanos, Señor. Danos esa medida de fe, Padre, y esa medida de santidad, Padre, porque sin fe es imposible agradarte, y sin santidad nadie te verá. Pero tomaditos de tu mano, espiritualmente hablando, Señor, podemos lograrlo, porque tú ya nos has dado la victoria, porque tú lo diste todo en la cruz por nosotros. Derramaste tu preciosa sangre para pagar por nuestros pecados. Nos liberaste del dominio de la esclavitud del pecado y nos sacaste del mercado. Y ahora somos apartados para ti, que ya no practicamos un pecado, pero que tenemos que estar alerta, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tu palabra nos dice que estemos alerta. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, en una comunión contigo cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con Colosenses capítulo 3 y vamos desde los versículos 5. Hoy yo quiero insistir en esto porque lo necesitamos para esta vida en donde somos bombardeados con tanta información, con tanta tentación que hay a la vista de nuestros ojos, y tenemos que ser responsables y radicales. Eso es hacer morir ese viejo hombre, porque el Señor ya nos ha regalado salvación. Nuestra responsabilidad es, de lo que Él nos enseña en su palabra, vivir en santidad. Y esa obra lo hace el Señor mediante el Espíritu Santo y nos enseña con su palabra. Y damos gracias a Dios por su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante vamos a leer. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hacer morir es, sean radicales, seamos radicales. Y hacemos morir, ¿qué? Toda inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellos. Solo lo leo para recordar, porque ya lo hemos trabajado. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, ayer trabajamos el enojo y la ira. El enojo es un nivel de ¿qué? De molestia, de una cuestión del carácter, del temperamento. Y la ira, y hablamos de que no podemos dejar que se ponga el sol estando aún enojados, porque se endurece nuestro corazón, se encallece nuestra conciencia y nos puede llevar a una amargura y a una falta de perdón, y ni siquiera ser capaces de decir: perdóneme, me equivoqué, no era mi intención. Pero si era tu intención, y eso es de lo que habla la palabra de Dios con malicia,
Malicia es el deseo, el firme propósito de querer hacer daño. Y ojo, recuerda que hay una frase por ahí como latinos, como colombianos, que decimos, es que tenemos la malicia indígena y creemos que eso es bueno, y de ninguna manera, porque malicia es la intención de hacer daño. Y lo que el Señor quiere es que nosotros no le hagamos daño a nadie. Recuerden que llegamos a esta palabra de Colosenses capítulo 3 y hemos leído del 5 al 8 y nos ha llevado el Señor en un contraste de que si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, es decir, leemos y aplicamos la palabra de Dios, entonces sí somos hijos de Dios, porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por su Santo Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y leo para ustedes desde el versículo 24? ¿Qué debemos de hacer nosotros, guiados por el Espíritu Santo, como discípulos del Señor, como siervos de Dios? Porque nosotros acá estamos para el servicio de Dios, y no solamente son los líderes de la Iglesia Católica, los curas, los sacerdotes, ni los líderes de la Iglesia cristiana, pastores, en fin, el nombre que se pongan. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos funciones de ser hijos de Él, discípulos de Él, siervos de Dios, funciones en esta tierra para el reino de Él, que verdaderamente evidenciemos que somos hijos guiados por su Santo Espíritu. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 24? Dice, y un siervo del Señor, o sea, ustedes y yo, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, no solamente con los jefes o con los que ustedes y yo pensemos que están en más alto rango que nosotros, porque nosotros estratificamos y hacemos acepción de personas. A unos tratamos bien y a otros no. El Señor que dice, deben ser amables con todos, hasta con el que te pide una moneda. Buen reto que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿cierto? Con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que debemos de ser humildes para no caer en enojos, en iras y mucho menos en malicia, que es la intención de querer hacer el daño. Y Él nos dice cómo lo podemos hacer, con la humildad, porque un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Si así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es decir, en otras palabras, con nuestro comportamiento libre de enojo, libre de ira. La ira por sí solo no es pecado, pero cuando la dejamos anidar y alimentamos esa ira y nos volvemos agresivos, violentos, y que queremos y estallamos en un enojo y queremos irnos a veces hasta las manos, o simplemente endurecemos nuestro corazón y no doy mi brazo a torcer, pues eso no es lo que Dios quiere. Y cuando llegamos a ese punto de malicia, de que dice, voy a ver cómo se las cobro, esas me las tiene que pagar, ahí no estamos dejando obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Podríamos decir, y vamos a dar el beneficio de la duda, bueno, sí somos hijos de Dios, pero en desobediencia. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos obedientes y a través de nuestra actitud, a través de nuestra conducta, podamos acercar a otros, porque es lo que nos dice en otras palabras. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Muchas veces nos dirán, ¿y eso que predica la palabra de Dios? Bueno, pero qué bueno que en verdad estemos siendo humildes y que de pronto si hacen ese comentario, pues no sea tan cierto. Pero si es cierto, ocupémonos en corregir, porque no solamente es predicador de la palabra de Dios que le está hablando, sino ustedes también al escuchar, ese es el compromiso, de que escuchamos y vamos a predicar compartiendo la palabra de Dios.
pero también a través de nuestro testimonio, de nuestros actos, de nuestra vida, desde en casa, que siempre digo yo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todos debemos de ser amables, dice la palabra de Dios. No solamente con mi familia y los demás. No, tenemos que ser amables con todos. No debemos de ser contenciosos, iracundos, enojones, ni mucho menos maliciosos, porque malicia es la firme intención de hacer daño, la intención de querer dañar. Entonces hoy, fuera eso de nuestra vida. Fuera enojo, fuera ira y fuera malicia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra nos lleva a hacer un contraste antes de ti y ahora en ti, en Cristo. Tu palabra también nos dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ha quedado atrás y ahora viene lo nuevo. Ahora es creerte, obedecerte y vivir en santidad. Ayúdanos a lograrlo. Gracias porque nos enseñas de una manera práctica a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y la vivamos en el nombre de Jesús. Buena iglesia, cero enojo, cero ira y cero malicia. Ese es el reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.